La ciudad parecía contener la respiración aquella noche. Las nubes oscuras se desgarraban con relámpagos que iluminaban las calles empedradas y los edificios viejos, mientras la lluvia caía como si quisiera borrar todo rastro de vida. En una esquina olvidada, bajo un toldo roto de un puesto de tortas cerrado, un niño de apenas 9 años se encogía sobre sí mismo. Su nombre era Mateo. Tenía el cabello enredado, la ropa pegada al cuerpo y los labios morados por el frío. Los cartones húmedos bajo su cuerpo apenas lo aislaban del suelo helado, y el murmullo de la tormenta parecía arrullarlo hacia un sueño que no traería descanso. El hambre le mordía el estómago, recordándole que llevaba 2 días sin probar más que un pedazo de pan duro. Había pasado la tarde caminando por los semáforos de insurgentes, ofreciendo limpiar parabrisas, pero la mayoría de los conductores lo ignoraban. Algunos subían los vidrios con fastidio y otros solo lo miraban con desprecio. El mundo parecía cerrado para él. Ahora, bajo la lluvia, se preguntaba si de verdad tenía algún sentido seguir. Las luces de los puestos callejeros apagados aún desprendían olores que lo torturaban. El recuerdo del vapor de los tamales, el picante del chile asado, el dulzor del café de olla que había olido mientras mendigaba una moneda, todo seguía presente en su memoria. Su estómago gruñó con rabia y él apretó los ojos como si al cerrarlos pudiera olvidar el vacío que lo consumía. Los relámpagos iluminaban fugazmente la avenida. En una de esas ráfagas, Mateo alcanzó a ver a lo lejos una familia corriendo bajo paraguas, riendo mientras se empapaban. El niño tragó saliva y sintió un nudo en la garganta. Aquella risa le recordó un eco lejano, la voz de su madre cantándole para dormir. Se abrazó las rodillas, intentando retener esa memoria, aunque sabía que se desvanecía cada vez que la lluvia le golpeaba el rostro. La soledad le pesaba como una piedra en el pecho. Miró hacia el cielo cubierto y pensó que quizá no importaba si se quedaba dormido ahí mismo y ya no despertaba. «Tal vez nadie me extrañe», murmuró con voz apenas audible, ahogada por el trueno. Pero en su interior algo se resistía. Una chispa diminuta, una parte de sí que aún deseaba encontrar calor, compañía, alguien que pronunciara su nombre con ternura. No sabía de dónde nacía esa esperanza, pero seguía ahí, aferrada a su corazón cansado. Si quieres descubrir qué sucederá con Mateo y cómo esta historia cambiará su destino para siempre, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje. El niño cerró los ojos, vencido por el agotamiento. El agua seguía cayendo, empapando cada cartón, cada hilo de su ropa, hasta que ya no pudo distinguir si lo que resbalaba por su rostro eran gotas de lluvia o lágrimas silenciosas. Afuera, la ciudad seguía viva con el rugido de motores y el eco de sirenas lejanas, pero para Mateo, el mundo se reducía a ese rincón mojado donde intentaba no desaparecer. La tormenta no cesaba, y con cada trueno, la sensación de abandono se hacía más profunda. Sin embargo, en algún rincón de esa noche interminable algo estaba por cambiar. Aunque él no lo sabía, sus pasos cansados lo habían llevado al borde de un encuentro que marcaría un antes y un después en su vida, y mientras el sueño lo envolvía, con los párpados pesados y el corazón vacío, la ciudad parecía preparar un nuevo amanecer para aquel niño que se resistía a perder la esperanza. Mateo despertó con el corazón acelerado aquella mañana gris. El eco de un sueño breve lo había llevado de regreso a un recuerdo que parecía casi ajeno. Su madre cantándole mientras preparaba chocolate caliente en una olla de barro. El aroma dulce parecía flotar todavía en su memoria, y por un instante creyó escuchar su voz. «Duérmete, mi niño, que yo te cuido». La calidez de aquel recuerdo chocaba con la crudeza de su realidad. La lluvia había cedido, pero los cartones seguían húmedos y el frío se aferraba a sus huesos. Apenas abrió los ojos, se encontró rodeado de basura arrastrada por la tormenta. Entre envoltorios de frituras, botellas vacías y bolsas rotas, estaba él, un niño olvidado en una ciudad que no se detenía por nadie. Se sentó despacio, con el estómago vacío, rugiendo,
y apretó los puños como si así pudiera retener el recuerdo de su madre. Ella había sido su única luz, la mujer que con paciencia le enseñaba a rezar antes de dormir, que lo abrazaba fuerte después de cada regaño de su padre. Recordó aquella tarde en que la fiebre se llevó la voz dulce de su madre. La casa, pequeña y llena de plantas en macetas de barro, se había vuelto silenciosa de golpe. Él, de apenas 7 años, no entendía por qué ya no lo arrullaban ni por qué la cama de su madre quedó vacía. Desde entonces, todo cambió. Su padre, incapaz de sobrellevar la pérdida, se refugió en el alcohol. Mateo lo buscaba en las cantinas de la colonia, rogándole con lágrimas que regresara a casa. Pero el hombre siempre respondía con un portazo o un grito. «Eres un estorbo, niño», había escuchado más de una vez, palabras que se le clavaron en el corazón como cuchillos invisibles, hasta que un día, simplemente, su padre no volvió. Ni una despedida, ni una promesa rota, solo la certeza de que lo había dejado atrás. Desde entonces, Mateo caminó por calles que parecían demasiado grandes para sus pasos. El recuerdo de las fiestas con piñatas, los colores del papel picado y la risa de otros niños le quemaba por dentro. ¿Por qué ellos sí tenían familia? ¿Por qué él no? La vida parecía haberlo arrojado a un rincón oscuro donde nadie se preocupaba si comía, dormía o respiraba. Y, sin embargo, algo dentro de él seguía buscando un motivo para avanzar. Ese día, mientras caminaba por el mercado de la Merced, los olores lo golpearon con fuerza: carne asada chisporroteando, el dulce aroma del pan recién horneado, el picor del chile tostado. Su estómago gritaba de hambre, y él, con la mirada clavada en una charola de conchas doradas, recordó a su madre comprándole una concha blanca los domingos después de misa. El contraste entre ese recuerdo y su miseria lo hizo apretar los labios para contener el llanto. Se detuvo frente a un puesto donde una mujer limpiaba cazuelas de barro. Ella lo miró con cierta compasión, pero no dijo nada. Esa indiferencia lo atravesó más que un insulto. Era como si el mundo le confirmara que no tenía un lugar en él. Esa noche, acurrucado otra vez bajo el toldo que lo protegía apenas de la llovizna, pensó en su madre. Cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera traerla de vuelta, aunque fuera solo un instante. «Mamá, ¿por qué me dejaste?», susurró, y la lluvia escondió su llanto. Lo que Mateo aún no sabía era que esos recuerdos, aunque dolorosos, estaban sembrando en su corazón una necesidad profunda de amor y pertenencia. Y pronto, en medio de su soledad, alguien inesperado aparecería para cambiar la dirección de su vida. El sol se levantaba tímido entre las nubes, pero para Mateo el amanecer no traía esperanza. Con el estómago vacío y los pies descalzos sobre el pavimento húmedo, caminaba hacia los semáforos de una avenida ruidosa. Los claxones retumbaban sin descanso, los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas y el humo de los camiones lo hacía toser. En medio de ese caos, un niño de apenas 9 años intentaba sobrevivir con una franela vieja en la mano. «¿Le limpio el vidrio, señor?», preguntaba tímidamente a un conductor, pero la mayoría subía el cristal sin siquiera mirarlo. Algunos lo ignoraban, otros lo insultaban con un gesto brusco de la mano. A veces recibía una moneda que no alcanzaba para nada, otras apenas una mirada de desprecio. Y así, entre rechazo y cansancio, seguía insistiendo, porque sabía que si no conseguía aunque fuera un par de pesos, no comería nada ese día. En un cruce abarrotado, otro niño en la misma situación se le acercó y le arrebató las monedas que había juntado. Mateo intentó detenerlo, pero el otro era mayor y más fuerte. Lo empujó contra el poste y desapareció entre la multitud. El golpe no fue tan doloroso como la impotencia que sintió. Se quedó allí, con la mirada fija en el piso, deseando desaparecer. El hambre le dolía tanto que pensó en buscar restos en la basura del mercado. Caminó hacia un puesto cerrado y rebuscó entre bolsas negras. Encontró una tortilla dura, fría y cubierta de polvo. Dudó un instante, pero la llevó a la boca y la masticó con esfuerzo. El sabor rancio le revolvió el estómago, pero la necesidad fue más fuerte.
Mientras intentaba tragar, escuchó la voz de un policía que lo observaba con gesto severo. «Órale, chamaco, lárgate de aquí, no quiero verte rondando por los puestos». Mateo retrocedió de inmediato, con los ojos bajos, temiendo que lo golpeara. Corrió hasta perderlo de vista y se escondió bajo un puente, donde se sentó sobre el concreto frío, abrazando sus rodillas. El murmullo de los autos sobre él era constante, como un recordatorio de que el mundo seguía su ritmo sin fijarse en su existencia. Se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar esa vida. Cerró los ojos y el recuerdo de su madre volvió, pero esta vez acompañado de un sentimiento de rabia. «¿Por qué me dejaste aquí?», pensó con amargura, apretando los dientes. La tarde cayó sin que lograra reunir suficiente dinero. La sed lo atormentaba y las piernas le temblaban de cansancio. Veía pasar a las familias con bolsas de mandado, niños riendo con un helado en la mano, parejas discutiendo por tonterías. Todo eso parecía pertenecer a otro mundo, uno del que él había sido expulsado. Se recostó contra una pared sucia, observando cómo las luces de los autos encendían la noche. El ruido, el humo y la soledad lo envolvían. Dentro de él crecía una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿De verdad tenía sentido seguir caminando si la vida solo le ofrecía hambre y desprecio? Esa duda lo acompañó mientras la ciudad se sumergía en otra noche interminable. El amanecer siguiente trajo consigo un cansancio que Mateo ya no podía ocultar. Caminaba por el centro de la ciudad con los ojos hinchados de sueño y el estómago vacío, mientras las aceras se llenaban de gente apresurada rumbo al trabajo. El bullicio contrastaba con su silencio interior, una sensación de vacío que parecía crecer cada día. Frente a una panadería, el aroma del pan recién horneado lo hizo detenerse. Observaba las charolas llenas de conchas, cuernitos y donas, como si fueran tesoros inalcanzables. Una mujer de mediana edad, con delantal blanco y manos manchadas de harina, lo notó mirando a través del vidrio. Tras unos segundos de duda, salió con una torta envuelta en papel. «Toma, mijito, cómetela antes de que se enfríe», le dijo con suavidad. Mateo la tomó con manos temblorosas y apenas logró murmurar un gracias. Se alejó despacio, desconfiado de que alguien se la quitara, y cuando estuvo lo suficientemente lejos, abrió el paquete. El olor cálido del bolillo y la carne lo hizo salivar. Dio un mordisco y cerró los ojos, disfrutando cada bocado como si fuera un banquete. Pero la bondad era fugaz en su mundo. Más tarde, mientras pedía monedas en un semáforo, un hombre de traje lo miró con desprecio. «Ponte a trabajar, escuincle flojo», gruñó, arrojándole un par de monedas que rodaron hasta el suelo. Mateo las recogió en silencio, sintiendo la humillación quemarle la piel. Quiso gritar, pero solo apretó los labios, tragándose el coraje. El contraste lo confundía. Por un lado, una mano que le ofrecía alimento con ternura. Por el otro, una sociedad que lo aplastaba sin piedad. Esa mezcla de gestos lo dejaba atrapado en una pregunta dolorosa. ¿Merecía realmente ser ayudado o estaba destinado a cargar con la indiferencia de todos? Al caer la tarde se dirigió a un parque. Se sentó en una banca de hierro oxidado y desde ahí observó a las familias que disfrutaban del lugar. Los niños corrían detrás de pelotas, reían al treparse en los juegos, y las madres conversaban mientras abrían bolsas con dulces. El olor del algodón de azúcar flotaba en el aire, mezclado con el canto de un organillero que pedía monedas. Mateo miraba todo en silencio, con un nudo en la garganta. Quiso acercarse, pero se quedó quieto, consciente de que ese no era su mundo. La felicidad ajena se le clavaba en el pecho como una espina. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando convencerse de que la soledad era su destino, aunque en el fondo una parte de él seguía anhelando que alguien lo mirara con verdadero cariño. El sol se escondía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Mateo, con la torta ya terminada y las monedas contadas en su bolsillo, se preparaba para enfrentar otra noche incierta. No sabía dónde dormiría ni qué pasaría al día siguiente.
Lo único que tenía claro era que el mundo lo empujaba a cada instante entre la esperanza fugaz y el rechazo brutal. Y mientras la oscuridad se extendía, su corazón quedaba atrapado entre ambos extremos, sin encontrar todavía un lugar donde pertenecer. La tormenta comenzó de repente, como si el cielo hubiera decidido volcar toda su furia sobre la ciudad. El viento arrastraba bolsas, los truenos sacudían el aire y la lluvia golpeaba sin piedad cada superficie. Mateo buscó refugio desesperado y encontró un puesto de tacos cerrado, con lonas rasgadas que apenas lo cubrían. Se acurrucó bajo ellas, abrazándose a sí mismo, mientras el agua helada lo empapaba de pies a cabeza. El frío era insoportable. Cada ráfaga de viento le arrancaba un escalofrío, y sus dientes castañeteaban sin control. Cerró los ojos con fuerza, pero el rugido de los truenos lo hacía estremecerse. Se encogió aún más, intentando convencerse de que si lograba dormir, aunque fuera un poco, la tormenta pasaría más rápido. Sin embargo, el cansancio y el hambre lo debilitaban tanto que el sueño comenzó a vencerlo. El pavimento húmedo se sentía como un bloque de hielo bajo su cuerpo. Respiraba con dificultad, como si el aire mismo le negara consuelo. El murmullo de la lluvia se mezclaba con el eco de voces lejanas que su mente cansada inventaba. Creía escuchar a su madre llamándolo, como cuando lo buscaba en el patio de casa. Se le escapó un suspiro quebrado. «Mamá», murmuró, y la palabra se perdió en la tormenta. A pesar del peligro de dormirse en ese estado, el agotamiento lo arrastraba. Su cabeza cayó contra el cartón mojado y los párpados se le cerraron lentamente. Sentía que cada segundo lo hundía en un vacío más profundo, en un silencio que ya no dolía, pero que tampoco prometía regreso. De pronto, un sonido distinto se abrió paso entre el estruendo de la lluvia, unos pasos firmes que se acercaban. Mateo no reaccionó al principio, demasiado débil, hasta que percibió una sombra detenerse frente a él. Un calor inesperado lo cubrió cuando alguien colocó una chamarra sobre sus hombros. «Niño, despierta, no te quedes aquí. Te vas a enfermar», dijo una voz grave cargada de preocupación. Mateo entreabrió los ojos y distinguió el rostro de un hombre. No podía ver con claridad por el agua que le escurría en la frente, pero alcanzó a notar una barba descuidada y unos ojos serenos que lo miraban con compasión. Intentó incorporarse, pero el cansancio lo obligó a recostarse otra vez. «No, no me lleve», murmuró con miedo, convencido de que quizá lo regañarían o lo echarían como todos los demás. El hombre negó despacio y acomodó mejor la chamarra alrededor de su cuerpo. «Tranquilo, no quiero hacerte daño. Mi nombre es Jesús», dijo con voz pausada, «y no voy a dejarte aquí tirado». Mateo lo miró con desconfianza, sin entender por qué alguien se detendría a hablarle en medio de la tormenta. Nadie lo había hecho antes. Sus labios temblaban tanto que apenas pudo responder. «Tengo frío». Jesús asintió y se inclinó para ayudarlo a incorporarse. «Vamos, yo te cuido. No estás solo». Aquellas palabras, simples y firmes, atravesaron la oscuridad que lo envolvía. Mateo no sabía si confiar o huir, pero una chispa de calor brotó en su pecho, distinta al frío que lo consumía. Mientras la lluvia seguía golpeando la ciudad, algo en su destino acababa de comenzar a cambiar. Mateo parpadeó con dificultad mientras el hombre lo envolvía mejor con la chamarra. El calor repentino contrastaba tanto con el frío de las últimas horas que su cuerpo tembló aún más. Jesús se agachó a su lado y con calma le ofreció una bolsa de papel. «No es mucho, pero está calientito. Come, hijo». Mateo dudó. Miró la bolsa como si fuera una trampa. Recordó otras veces en que adultos le habían ofrecido cosas solo para después gritarle o golpearlo. Pero el olor a pan dulce que salía del interior era demasiado fuerte. Atole y una concha. Su estómago rugió, traicionando su desconfianza. «¿Tú no me vas a pegar?», preguntó en voz baja, sin mirarlo directamente. Jesús negó despacio. «No, Mateo, no te haría daño». «¿Puedo sentarme contigo?». El niño asintió con lentitud. Jesús se sentó a su lado,
cuidando que el toldo roto del puesto los cubriera a ambos. La lluvia comenzaba a disminuir, pero el aire seguía húmedo y denso. Mateo sostuvo la concha con manos temblorosas. La observó un momento, y luego le dio una mordida pequeña. El sabor le llenó la boca, y por un instante cerró los ojos. Era suave, dulce, y aunque estaba algo aplastada por el viaje, era lo mejor que había probado en días. Jesús lo observaba en silencio. No le preguntó de dónde venía, ni por qué estaba solo. Solo esperó, respetando su espacio. Después de varios bocados, Mateo se animó a hablar. ¿Por qué me ayudas? Jesús se encogió de hombros suavemente. Porque tú mereces que alguien te vea, que te escuche. Nadie debería pasar la noche bajo la lluvia, menos un niño. El silencio volvió, cómodo esta vez. Mateo terminó el atole y se frotó los ojos. La calidez comenzaba a devolverle algo que no sentía desde hacía mucho: seguridad. No entendía aún quién era aquel hombre, ni por qué había aparecido justo cuando más lo necesitaba, pero no quiso hacerse más preguntas. Jesús sacó de su mochila una manta delgada. «Si quieres puedes venir conmigo, vivo cerca. No es gran cosa, pero está seco, y tengo más pan». Mateo se tensó. Había aprendido que confiar podía salir caro. Miró a Jesús con ojos entrecerrados, como si quisiera leer sus intenciones. «¿Y si solo me dices eso para llevarme y hacerme algo?» Jesús no se ofendió. Bajó la mirada y asintió con comprensión. «Tienes razón en tener miedo. Has vivido cosas difíciles, ¿verdad?» Mateo no respondió, pero su expresión fue suficiente. Jesús suspiró. «No tienes que decidir ahora. Solo te ofrezco que vengas, si tú quieres. Nadie te obliga, pero si te quedas aquí, vas a enfermarte. Y no quiero que eso pase». La lluvia se convertía en llovizna. Las luces lejanas de los postes reflejaban charcos que brillaban como espejos rotos. Mateo pensó en la noche anterior, en el frío que casi lo había dejado sin fuerzas. Luego miró al hombre a su lado, con el pan en la mano y los ojos tranquilos. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó de pronto. Jesús sonrió. «No lo sabía. Lo dijiste medio dormido. Y me pareció un nombre bonito». Mateo bajó la cabeza, sintiendo un calor distinto en las mejillas. Nadie había dicho algo así en años. Quizá nunca. «Está bien», murmuró. «Pero si me mientes, me voy». Jesús se puso de pie, extendiéndole la mano. «Trato hecho». Mateo la tomó todavía con dudas, pero también con una semilla de algo nuevo latiendo en el pecho: confianza. Caminaron en silencio por las calles mojadas, bajo una llovizna ligera que aún caía. Mateo mantenía la mirada baja, atento a cada paso, a cada sonido. Sus piernas dolían, y la chamarra que Jesús le había dado se le deslizaba del hombro, pero no se detuvo. Sentía que si dudaba un segundo, se le escaparía la oportunidad de estar a salvo. Llegaron a una vecindad antigua en la colonia Guerrero, con portón de metal oxidado y paredes descascaradas. Jesús sacó unas llaves del bolsillo, abrió la puerta y la empujó con cuidado. Dentro, el pasillo estaba iluminado por una bombilla amarilla que parpadeaba. Se escuchaban voces apagadas detrás de las puertas, el ruido de una televisión, el llanto lejano de un bebé. «Vivo al fondo», dijo Jesús señalando con la cabeza. Mateo lo siguió, sintiendo que todos los ojos del lugar se posaban en él. En una de las puertas, una mujer mayor los miró con ceño fruncido desde el marco. «¿Y ese niño, Jesús?» Jesús la saludó con un gesto amable. «Solo lo estoy ayudando, doña Lupe. Pasó la noche en la calle. Está empapado». La mujer resopló y se cruzó de brazos. «Luego por eso andan robando. No todos son buenos, ¿eh?» Mateo bajó aún más la mirada con la cara encendida. Jesús no respondió con enojo. «Tiene razón en cuidarse, pero este niño no viene a hacer daño». La mujer murmuró algo entre dientes y cerró la puerta. Mateo tragó saliva. Se sentía pequeño, juzgado sin haber hecho nada. Cuando entraron al cuarto de Jesús, el contraste fue inmediato. Aunque modesto, el lugar estaba limpio y olía a madera y café viejo.
Había una cama individual con cobijas dobladas, una mesita con una lámpara, un ropero y un pequeño altar con una virgen y una vela encendida. En la esquina, herramientas de carpintería colgaban ordenadas en la pared. «Puedes sentarte donde quieras», dijo Jesús, cerrando la puerta tras ellos. «Voy a buscarte ropa seca». Mateo asintió y se quedó parado junto a la puerta, sin moverse. Sus ojos recorrían el lugar con recelo, pero también con curiosidad. Jesús abrió un cajón y le entregó una camiseta grande y un pants. «No es de tu talla, pero te va a quitar el frío». Mateo los tomó sin decir nada. Jesús señaló la puerta del baño. «Puedes cambiarte ahí. Hay una toalla seca». Cuando salió minutos después, con el cabello aún mojado pero el cuerpo algo más cálido, Jesús le ofrecía una taza de té caliente. «No tengo leche, pero te va a caer bien». Mateo la recibió con ambas manos, sorprendido por el gesto. Se sentó lentamente en una silla, sin quitar la vista del hombre. «¿Siempre ayudas a desconocidos?», preguntó al fin. Jesús sonrió con tristeza. «No siempre, pero a veces Dios pone personas en tu camino por una razón, y uno decide si cierra la puerta o la abre». Mateo no supo qué responder. Sus dedos envolvían la taza caliente como si fuera un tesoro. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Solo un silencio extraño que no dolía, y mientras bebía despacio, pensó que tal vez no estaba tan solo como creía. La mañana siguiente, Mateo despertó con la luz filtrándose por una rendija de la cortina. Por un segundo no supo dónde estaba. El colchón, aunque viejo, era 1000 veces mejor que el suelo de cartones al que se había acostumbrado. Se incorporó lentamente y al mirar alrededor recordó todo: la lluvia, el pan dulce, la voz serena de Jesús. En la mesa había un plato con frijoles y tortillas tapado con un trapo. El olor le hizo el estómago rugir. Mientras comía, escuchó ruidos metálicos desde el patio trasero. Curioso, se asomó por la puerta y vio a Jesús trabajando sobre una tabla de madera. Lijaba con movimientos firmes y constantes, cubierto de polvo fino. «¿Te desperté?», preguntó Jesús sin dejar de trabajar. «No», respondió Mateo. «¿Qué haces?» «Una mesa. Una señora del mercado me la encargó. ¿Quieres ayudarme?» Mateo dudó. «No sé hacer nada». Jesús sonrió sin mirarlo. «Todos podemos aprender. Vente». El niño se acercó despacio. Jesús le enseñó cómo sostener la lija, cómo moverla en una sola dirección. Sus manos eran torpes al principio, pero poco a poco encontró el ritmo. El polvo se le pegaba a los dedos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo útil. Al terminar, Jesús le ofreció agua y lo invitó a sentarse bajo la sombra. «Cuando era joven, este taller era de mi padre. Me enseñó todo lo que sé». Mateo lo miró con atención. «¿Y él todavía vive?» «No, se fue hace mucho, pero dejó esto. Y la idea de que el trabajo con las manos también puede curar el corazón». Mateo guardó silencio, sin saber cómo responder. Después del desayuno, Jesús lo llevó caminando hasta una iglesia cercana. No era grande, pero estaba llena de color. Flores frescas, imágenes con veladoras y un patio con bancos de hierro. Detrás, una construcción sencilla funcionaba como comedor comunitario. «Yo ayudo aquí los miércoles y domingos», explicó Jesús. «Hoy vamos a dejar unas maderas que me pidieron». Mientras Jesús hablaba con una mujer del lugar, Mateo observó a otros niños como él recibiendo comida. Algunos jugaban con carritos de plástico, otros leían en una mesa. Nadie los empujaba, nadie los corría. La mujer se acercó y le tendió la mano. «¿Tú eres Mateo? Mucho gusto». «Yo soy la hermana Rosa». Mateo apenas alcanzó a responder. La calidez en la voz de esa mujer lo desconcertaba. «Si quieres, puedes venir cuando gustes. Aquí siempre hay un plato para ti», dijo sonriendo. De regreso a la vecindad, Mateo no dijo una palabra. Caminaba con la mirada baja, como si todo lo vivido esa mañana le pesara por dentro. Cuando llegaron al cuarto, se sentó en silencio. Jesús lo observó y le habló con suavidad. «No tienes que entender todo ahora.
Solo respira. Aquí estás seguro. Mateo levantó los ojos. Quería preguntar por qué alguien como Jesús se preocupaba por él, pero las palabras no le salieron. En lugar de eso, susurró: «Gracias». Jesús asintió. «De nada, hijo. Esto apenas empieza». Y aunque Mateo no lo sabía, aquellas palabras eran ciertas. Porque en ese rincón olvidado de la ciudad, acababa de encontrar algo que ni siquiera sabía que buscaba: un lugar donde comenzar de nuevo. Los días siguientes fueron tranquilos, pero llenos de silencios que pesaban más que las palabras. Mateo se acostumbraba poco a poco a la rutina: despertar con un desayuno caliente, ayudar a Jesús en la carpintería y visitar el comedor comunitario por las tardes. Pero dentro de él, la costumbre de la calle aún palpitaba como una sombra difícil de borrar. Una mañana, mientras Jesús atendía un encargo en otra colonia, Mateo salió solo rumbo al mercado. Al principio solo quería mirar los juguetes colgados en los puestos, sentir el ruido de la gente, recordar esa sensación de libertad, aunque fuera caótica. Caminó sin rumbo, hasta que sus ojos se detuvieron en una caja registradora abierta, justo cuando la vendedora volteaba. Una moneda de 5 pesos brillaba en la orilla. No lo pensó mucho. Sus dedos la tomaron en un segundo, tan rápido y preciso como lo había hecho cientos de veces antes. Caminó apresurado hacia la salida, sintiendo esa adrenalina que le era tan familiar. Pero al cruzar la calle, algo cambió. Una punzada en el estómago lo detuvo. No era hambre, era culpa. Se escondió detrás de una camioneta estacionada y abrió la mano. Ahí estaba, la moneda robada. La observó como si le quemara la piel. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó en voz baja. Jesús lo encontró esa tarde, sentado junto a la banqueta, con la moneda aún en la mano. Lo miró sin juzgar. Mateo no dijo nada, solo le extendió la moneda. «Tomé esto del mercado. No sé por qué lo hice. No lo necesitaba». Jesús se sentó junto a él. No le arrebató la moneda. No lo regañó. Solo preguntó: «¿Y cómo te sentiste después?». Mateo bajó la cabeza. Sucio, como si todo lo que estoy intentando no sirviera de nada. Jesús suspiró. «Lo que hiciste no fue correcto, pero reconocerlo y querer cambiar, eso vale mucho más que una moneda». El niño lo miró con los ojos llenos de vergüenza. «No quiero ser como antes, pero no sé cómo dejar de serlo». Jesús le puso la mano en el hombro. «Aprender a confiar toma tiempo. Aprender a confiar en ti mismo aún más. Vas bien, Mateo. Lo importante es que no dejaste que ese error te definiera». Volvieron juntos al mercado. Mateo pidió disculpas a la vendedora y dejó la moneda en el mostrador. Ella lo miró confundida, pero al ver a Jesús, asintió sin decir nada. De regreso a casa, Mateo caminó en silencio, pero con el pecho menos pesado. Por primera vez había elegido enfrentar sus errores, y aunque le dolía, también sintió una pequeña chispa de orgullo, una voz interior que le decía, muy bajito, que aún podía cambiar. Esa noche, mientras Jesús repasaba unas cuentas en su libreta, Mateo hojeaba un cuaderno viejo con dibujos a lápiz. No decía nada, pero sus ojos seguían cada línea como si se tratara de un mapa secreto. De pronto levantó la vista. «¿Crees que yo pueda aprender a leer bien?». Jesús dejó el lápiz a un lado y lo miró con calma. «Claro que sí. ¿Por qué no podrías?». Mateo se encogió de hombros. «Nunca fui a la escuela mucho tiempo. A veces me cuesta juntar las letras». Jesús sonrió. «Te voy a llevar a un lugar donde enseñan eso. Hay clases en el comedor comunitario. Van niños como tú y también adultos». Mateo no respondió, pero una chispa de ilusión apareció en su rostro. Al día siguiente, después del desayuno, caminaron hasta el centro comunitario. Allí los recibió el maestro Ernesto, un hombre de barba espesa y voz firme pero amable. «¿Tú eres Mateo? Bienvenido. Aquí nadie se burla de nadie. Todos venimos a aprender». El aula era pequeña, con bancas desgastadas y paredes llenas de dibujos y frases motivadoras.
Mateo se sentó al fondo, nervioso, observando a los otros niños. Algunos eran más pequeños, otros ya tenían hasta bigote. A todos los unía la misma razón: empezar de nuevo. Al principio se sintió torpe, le temblaban las manos al escribir, pero con cada clase algo cambiaba. Cuando logró leer su primera frase en voz alta sin equivocarse, sintió una mezcla de vergüenza y orgullo. El maestro le puso una mano en el hombro. «Vas bien, muchacho. No te detengas». Después de clase, Jesús lo esperaba afuera con una sonrisa. Mateo le mostró el cuaderno con letras torcidas pero firmes. «Leí esto, yo solo». Jesús asintió, conteniendo la emoción. «Estoy muy orgulloso de ti». Las semanas pasaron y Mateo empezó a ayudar también en el comedor. Servía platos, limpiaba mesas, recogía vasos. La hermana Rosa lo observaba con atención. Un día se le acercó mientras él barría. «¿Sabes qué me gusta de ti, Mateo? Que aunque tengas miedo, sigues adelante». Mateo sonrió con timidez. «Es que ya no me quiero sentir como antes». Perdido. Esa misma tarde, sentado en el taller, le preguntó a Jesús: «¿Tú crees que algún día pueda ser maestro?» Jesús lo miró sorprendido, pero con ternura. «Si sigues así, con esa fuerza, puedes ser lo que quieras». Mateo bajó la cabeza, pero no para esconderse. Estaba soñando. Por primera vez en su vida soñaba con algo más que sobrevivir. Soñaba con enseñar, con ayudar a otros como él. Soñaba con ser digno. Y aunque el camino apenas comenzaba, ya no lo recorría solo. Mateo se sentía más fuerte, más seguro. Pero el mundo no siempre responde con ternura a quienes deciden cambiar. Una tarde, al salir del comedor, vio a 3 niños apoyados contra una pared, comiendo frituras y riendo con burla. Eran viejos conocidos de la calle. Uno de ellos, el más alto, lo señaló con el mentón. «Mira nada más el niñito de Jesús. Ya se cree importante porque va a clases». Mateo los ignoró y siguió caminando, pero ellos se acercaron. El otro, con una cicatriz en la ceja, lo empujó suavemente. «¿Y ahora tú qué? Ya no eres de los nuestros. Ya se te olvidó cuando corríamos juntos por las azoteas». «No se me ha olvidado nada», dijo Mateo con firmeza. «Pero no quiero vivir así toda la vida». El tercero rió con desprecio. «Jesús solo te usa, igual que todos los grandes. Cuando se canse, te va a botar». Mateo sintió una punzada en el pecho. Era justo su miedo más profundo, ese pensamiento que lo perseguía en las noches silenciosas. Pero no quiso mostrar debilidad. «No estoy solo», respondió. «Y aunque me equivoque, estoy intentando hacer algo distinto». El más alto se cruzó de brazos. «Pues suerte con tu vida de santo, Mateo. Pero acuérdate, cuando te fallen, no vengas llorando». Se alejaron entre risas, dejándolo con un nudo en la garganta. Caminó hasta el taller con pasos tensos. Al llegar, Jesús lo vio entrar con el rostro pálido. ¿Pasó algo? Mateo se sentó sin mirarlo. Tardó en hablar. «Hoy me dijeron que tú me vas a abandonar, que todos lo hacen al final». Jesús dejó las herramientas y se sentó frente a él. «¿Tú crees que eso va a pasar?» «No lo sé», dijo en voz baja. «A veces, todavía me cuesta confiar». Jesús asintió. «Es normal. La desconfianza no desaparece de un día para otro. Pero hay algo que debes saber, Mateo. No estás obligado a creer ciegamente en nadie. Solo tienes que darte permiso de confiar poquito a poco». Mateo levantó la mirada. «¿Y tú nunca te vas a cansar de mí?» Jesús se sonrió sereno. «Me cansaré del trabajo, de las herramientas viejas, de los clavos que se doblan, pero de ti, no. Porque tú no eres un estorbo, eres un regalo. Y los regalos no se abandonan». Las palabras lo desarmaron. Mateo bajó la cabeza y esta vez no era por miedo. Era por algo más profundo, gratitud. Ese día comprendió que seguir adelante no significaba no tener dudas. Significaba avanzar a pesar de ellas. Y aunque la voz del pasado aún susurraba dentro de él, ya no lo dirigía.
Era domingo cuando Jesús le pidió a Mateo que lo acompañara al tianguis a dejar unos encargos. El día estaba claro. El sol golpeaba con fuerza y las calles servían de voces, colores y aromas. Mateo cargaba una caja de madera mientras caminaban entre puestos de fruta, ropa usada y herramientas. Todo parecía en calma, hasta que una voz áspera lo detuvo en seco. ¡Mateo! El niño se congeló. Reconoció esa voz al instante, aunque hacía más de un año que no la escuchaba. Se giró lentamente y ahí estaba, su padre, más flaco, más sucio, los ojos inyectados, la barba desordenada y la botella medio vacía en una mano. «Te andaba buscando, chamaco», dijo el hombre acercándose con paso tambaleante. «¿Así que ahora te escondes con este tipo?» Jesús se interpuso de inmediato, sin levantar la voz. «¿Qué necesita, señor?» El padre lo ignoró y miró directamente a su hijo. «Vente conmigo. Ya es hora de volver a casa». Mateo no supo qué decir. El corazón le golpeaba el pecho. Era su padre el que lo había dejado solo, el que no volvió ni a buscarlo ni a enterrarlo en la memoria. Y sin embargo ahí estaba, reclamándolo como si nada. «No tengo casa contigo», murmuró. El hombre se rió con amargura. «¿Y con este viejo sí? ¿Tú sabes lo que es este mundo? ¿Qué vas a hacer cuando él te corra?» Jesús dio un paso al frente, con firmeza. «Yo no lo he obligado a quedarse. Él está aquí porque quiere». El padre apretó la botella. «Él es mi hijo. Y no te metas o te meto un golpe». Mateo cerró los puños, temblando. No por miedo, sino por algo más difícil, dolor. Una mezcla de rabia y tristeza se le subió al pecho como un incendio. «No me buscaste cuando dormía en la calle. No me diste pan cuando tenía hambre. Me olvidaste». El padre intentó acercarse, pero Jesús lo detuvo con una mirada firme. «Señor, no lo obligue. Si quiere hablar, hágalo con respeto». El hombre soltó una maldición, escupió al suelo y se dio la vuelta. «Vas a ver, escuincle, cuando te dejen solo otra vez, vas a rogar por volver». Se perdió entre los puestos, dejando detrás un vacío sucio que tardaría en disiparse. Mateo respiró hondo. Jesús le puso la mano en el hombro. «¿Estás bien?» «No lo sé», respondió con los ojos vidriosos. «Pero no quiero volver a esa vida. Nunca más». Jesús asintió. «Y no vas a volver. Esta vez, tú eliges tu camino». Mientras regresaban por las calles del tianguis, Mateo sentía el peso de la decisión en el pecho, una ruptura definitiva, una herida abierta, pero también por primera vez el poder de decir no. Esa noche, el silencio en la vecindad era más denso que de costumbre. Mateo no podía dormir. Se revolvía en el colchón, con los ojos clavados en el techo. La imagen de su padre no dejaba de aparecer en su mente. Su voz, su aliento a alcohol, sus palabras, todo volvía como una tormenta vieja que se había quedado dentro. Jesús le llevó un vaso de agua sin decir nada. Se sentó a su lado y esperó. «No puedo sacarlo de mi cabeza», murmuró Mateo. «Me dio miedo». Pero no de que me pegaran, sino de que tuviera razón. Jesús no respondió de inmediato. Tomó aire. El miedo más fuerte es creer que los que te fallaron son todo lo que mereces, pero tú ya sabes que no es así. Mateo bajó la mirada. Cuando me dijo que era su hijo, sentí algo, no sé cómo explicarlo, como si una parte de mí todavía quisiera creerle. «Eso no está mal», dijo Jesús. «Querer a quien te hizo daño no te hace débil, te hace humano. Lo que importa es lo que haces con ese dolor». Mateo asintió, despacio. «Ya no quiero vivir con ese miedo, no quiero ser como él, ni regresar a esa vida, pero siento que algo dentro de mí se rompió». Jesús se inclinó un poco hacia él. «No estás roto, Mateo, estás naciendo de nuevo. Eso duele. Pero es necesario». Las palabras calaron hondo. Mateo sintió una lágrima escapar y no la detuvo. Se limpió con el dorso de la mano y miró a Jesús. «¿Puedo seguir quedándome aquí contigo?» Jesús lo miró a los ojos, sin dudar. «Puedes quedarte mientras tú lo decidas. Este es tu hogar si así lo quieres». Mateo tragó saliva.
Algo dentro de él se afianzó. Entonces, me quedo. Pero no por miedo a la calle. Me quedo porque aquí soy yo, no el hijo de nadie, solo Mateo. Jesús asintió con orgullo silencioso. Eso es más que suficiente. Al día siguiente, Mateo fue al comedor como siempre, pero algo había cambiado. Caminaba con la espalda más recta. Saludaba con una sonrisa tímida pero segura. Cuando el maestro Ernesto le pidió leer frente al grupo, no se negó. Lo hizo con voz temblorosa pero firme. «Muy bien, Mateo», dijo Ernesto. «¿Te diste cuenta? Ya no titubeaste». Mateo se encogió de hombros pero sonreía. «Creo que ayer terminé de elegir quién quiero ser». Y esa elección, aunque nacida del dolor, fue la más valiente que había tomado en su vida, porque por fin, sin miedo, había dicho sí a su propio destino. Los meses pasaron como hojas llevadas por el viento. Mateo ya no era el niño temeroso que se escondía entre los puestos del mercado. Ahora se levantaba temprano, preparaba café para Jesús, barría el taller y lijaba la madera con cuidado. Cada día, sus manos se volvían más firmes y su mirada más clara. Por las tardes, seguía asistiendo a las clases comunitarias. El maestro Ernesto, cada vez que lo veía entrar con su cuaderno bajo el brazo, le sonreía como a un hijo. «Mateo, ¿hoy qué nos vas a enseñar tú a nosotros?», decía a veces, y los demás reían con afecto. Un sábado, al terminar la lección, la hermana Rosa lo llamó aparte. Lo llevó a la cocina del comedor y le entregó un paquete envuelto en papel manila. «Es algo sencillo, pero lo mereces». Mateo lo abrió con cuidado. Dentro había una libreta nueva, lápices y un pequeño libro de cuentos. En la primera página, una dedicatoria. Para Mateo, que nunca dejó de creer. «Gracias», dijo en voz baja, sintiendo un calor en el pecho que lo llenaba de gratitud. Ese mismo día, mientras ayudaba a Jesús a instalar una repisa en casa de una vecina, ésta lo miró con detenimiento y comentó: «Ese niño ya no parece callejero, tiene algo en la mirada, como si supiera a dónde va». Jesús sonrió con orgullo, porque lo sabe. Mateo se reía más. Jugaba con los niños del comedor sin temor a ser rechazado. Ayudaba a los mayores a leer carteles o escribir notas simples. Incluso inventaba historias para los más pequeños, usando palabras sencillas pero llenas de emoción. Un día, mientras contaba una historia bajo el árbol del patio, una niña lo interrumpió. «¿Tú eres maestro?». Mateo se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió. «No todavía, pero voy en camino». Esa noche, escribió en su libreta nueva una frase que le costó años aprender. «Mi nombre es Mateo. Y yo valgo». Jesús la leyó sin decir nada. Solo puso una mano sobre su hombro y asintió con los ojos brillantes. El taller, que antes solo olía a aserrín y barniz, ahora estaba lleno de risas, música suave en una vieja radio y conversaciones que nacían entre el sonido de la lija y el golpeteo de los clavos. Mateo, cada vez más cerca de cumplir el sueño que parecía imposible, sentía que por fin estaba construyendo algo suyo. No solo muebles, sino una vida con sentido. Un camino que no le fue dado, sino que él eligió trazar paso a paso, con cada acto, cada palabra, cada decisión. Y aunque el pasado seguía presente como una sombra lejana, ya no lo dominaba, porque ahora tenía luz, tenía voz, tenía hogar. Era una tarde tibia, con el cielo despejado y el sonido lejano de las campanas de la iglesia, marcando las 4. Mateo, ahora con 12 años, vestía una camisa blanca que Rosa le había planchado con esmero. Caminaba por el patio del comedor comunitario con paso firme, pero por dentro los nervios lo hacían sudar las manos. Esa tarde hablaría frente a otros niños. Niños que, como él, venían de historias rotas, de esquinas frías, de silencios duros. Se detuvo frente al grupo, respiró hondo y levantó la mirada. «Yo me llamo Mateo», comenzó con voz clara, «y hace un tiempo pensaba que nadie me veía».
Las miradas se fijaron en él. Algunos niños jugaban con sus zapatos, otros lo observaban con atención. Dormí bajo la lluvia, pasé hambre, miedo, tristeza. Me creí invisible, pero alguien se acercó. No me ofreció una casa grande ni promesas. Solo me vio, me escuchó, me dio pan, y tiempo, y paciencia. Jesús, al fondo, cruzado de brazos, lo escuchaba sin parpadear. Aprendí a leer, a escribir, a confiar otra vez, a reír sin sentirme culpable, y un día me di cuenta de que ya no quería sobrevivir, quería vivir. El silencio era total. Mateo bajó los ojos, respiró y continuó. Sé que muchos de ustedes creen que no valen, que lo único que conocen es la calle, la soledad, la burla, pero no es cierto. Ustedes valen, y pueden cambiar su historia, como yo cambié la mía. Un aplauso tímido comenzó en una esquina, luego otro, y pronto el patio se llenó de palmas. Mateo sonrió, tímido pero genuino. Esa noche, al regresar a la vecindad, se sentaron en la entrada del cuarto con Jesús. Compartían un pan y una taza de chocolate. ¿Tú sabías que yo iba a llegar hasta aquí?, preguntó Mateo. Jesús lo miró con ternura. No lo sabía, pero lo esperé. Mateo apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por esperarme. Jesús le pasó el brazo por la espalda. Gracias por llegar. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Mateo miró hacia arriba. El recuerdo de aquella noche lluviosa aún vivía en su memoria, pero ya no le dolía, porque había encontrado algo que lo cambió todo: amor sin condiciones. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran. Y no olvides hacer clic en el siguiente video que aparece en pantalla, porque cada historia puede ser el inicio de una nueva vida, como la de Mateo, como la tuya.